Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Hoy nos preguntamos qué significa ser psicólogos en este cambio de época. Vivimos en una Argentina atravesada por crisis sociales, polarización cultural y desencanto. Hoy queremos cruzar distintas voces: la literatura de Martín Fierro, la música del concierto de Aranjuez, la espiritualidad y la psicología humanista de Carl Rogers. Vamos a buscar conexiones que no son obvias y sobre todo vamos a reflexionar desde nuestra formación. ¿Qué podemos aportar como psicólogos? La idea es simple: mostrar que el sufrimiento, en vez de destruirnos, puede convertirse en camino de maduración y esperanza. Pensemos en Martín Fierro, un gaucho arrancado de su tierra y su familia, obligado a ser soldado en la frontera. Eso genera una profunda incongruencia. Su self real, el de gaucho libre, queda en contradicción con un self impuesto por el sistema. Rogers dice que la incongruencia aparece cuando hay una discrepancia entre la experiencia organísmica y la autoimagen. Eso es lo que vive Fierro, un yo real que no puede expresarse porque la sociedad le impone otro yo. Y lo interesante es que esa herida no se queda en silencio. Primero se expresa en violencia, aislamiento, fuga. Son defensas, mecanismos de protección, pero después se transforma en palabra, en la vuelta de Martín Fierro. Ese dolor se convierte en consejo para sus hijos. Exacto, ahí aparece algo central: el sufrimiento resignificado. Fierro no niega lo que vivió, lo convierte en aprendizaje. Y ese movimiento lo acerca mucho a lo que Rogers llamaba el proceso de mayor congruencia. Además está el encuentro con Cruz. Sin Cruz, Fierro quedaba solo en su rebeldía. Con Cruz aparece un vínculo facilitador. Es como la relación terapéutica, alguien que valida tu experiencia, que te devuelve confianza. Es tremendo cómo esa amistad cambia todo y nos recuerda que la transformación nunca es solitaria, siempre pasa en relación con otro. Ahora pasemos a la música. El concierto de Aranjuez en Joaquín Rodrigo es otra forma de narrar el sufrimiento. Rodrigo lo compuso tras una tragedia personal. El segundo movimiento, el adagio, transmite ese dolor con una intensidad única. Pero después, el tercer movimiento es un resurgir luminoso. Ahí se muestra algo que también vale para el humano. El dolor no desaparece, pero se transforma. Como en la terapia, el objetivo no es borrar la herida, sino integrarla en un relato nuevo. Y otra cosa, la guitarra solitaria al principio, cuando dialoga con la orquesta, alcanza su plenitud. La música crece en la relación, no en el aislamiento. Es lo mismo que decía Rogers. Los recursos internos de la persona emergen en relaciones facilitadoras. La guitarra sola representa el yo aislado, la orquesta el encuentro con otros significativos. El podcast de Luis Rula suma otra dimensión. Él distingue entre motivaciones centradas en lo importante para mí y motivaciones abiertas a lo importante en sí. Ese salto es como pasar de un yo cerrado al yo que se abre a lo trascendente. Y no es un camino fácil, requiere discernimiento, comunidad, apertura. Me impresiona cómo esto dialoga con Rogers. Para él, la persona plenamente funcional es alguien que vive abierta a la experiencia, en contacto con el presente, confiando en su organismo y orientada a un proyecto enriquecedor. Entonces, ya sea en la fe o en la psicología, se trata de un mismo movimiento, de lo cerrado a lo abierto y de lo defensivo al auténtico. Ahora sí, vayamos a Rogers en profundidad. Rogers nos propone confiar en algo revolucionario. La persona tiene dentro de sí vastos recursos para autocomprenderse y cambiar su autoconcepto. No necesita que el terapeuta le diga qué hacer, necesita un contexto facilitador.
Y ese contexto se sostiene en 3 pilares: aceptación incondicional, empatía y congruencia del terapeuta. Si el paciente percibe eso, puede empezar a integrar sus experiencias en vez de negarlas. Pensemos un ejemplo clínico. Una persona que llega a terapia porque no se siente suficiente. Pide bajo condiciones de valor externas. Valgo si cumplo, si produzco, valgo si no fallo. El psicólogo, desde Rogers, no le da recetas, sino que le ofrece un espacio donde se sienta aceptada, aún con sus fracasos. Y eso abre la puerta a que descubra que su valor no depende de cumplir expectativas. Rogers habla de la persona plenamente funcional, alguien abierta a la experiencia, que vive el presente, confía en sí misma, es creativa y tiende a una vida enriquecida. El camino no es ser perfecto, sino ser congruente. Esto también nos ayuda a repensar nuestro rol. Ser psicólogos no es corregir a las personas, sino acompañar procesos de autenticidad. Y en lo social es lo mismo. La Argentina vive una incongruencia. Queremos justicia, pero muchas veces funcionamos con desigualdad. Queremos unión, pero caemos en la polarización. El rol del psicólogo puede ser ayudar a leer esas tensiones y generar espacios de encuentro. Sí, Rogers pensaba en terapia, pero su modelo puede ampliarse a lo educativo, a lo comunitario, a lo institucional. Donde haya relaciones humanas se puede aplicar. Entonces, ¿qué significa ser psicólogo hoy en la Argentina? Para mí significa ser mediadores de sentido, ayudar a que las personas no nieguen el dolor, sino que lo integren y le encuentren un significado. También implica trabajar en distintos ámbitos: escuelas, hospitales, empresas, barrios. No solo en el consultorio, la psicología tiene que salir a la sociedad. Y siempre con esa idea rogeriana, confiar en la capacidad del otro para crecer. No salvarlo, no imponerle valores, sino acompañarlo a desplegar lo que ya tiene dentro. En un país marcado por desencantos cíclicos, la misión del psicólogo es contribuir a transformar heridas colectivas en aprendizajes. Eso significa generar vínculos de confianza, promover solidaridad, reconstruir la esperanza. Vimos cómo la literatura, la música, la espiritualidad y la psicología convergen en una misma verdad: el dolor puede transformarse en camino. Fierro, que convierte su herida en consejo, Rodrigo, que convierte su tragedia en música, la fe, que convierte la tensión en maduración, Rogers, que convierte la incongruencia en autenticidad. Y nosotros, como psicólogos, podemos ayudar a que estas transformaciones ocurran en individuos y en comunidades. Porque la misión de la psicología no es eliminar el sufrimiento, sino acompañar a atravesarlo con autenticidad, esperanza y dignidad. Gracias por escucharnos.